Nunca me ha molestado que me llamen tacaño. En este mundo, la gente confunde la prudencia con la miseria y el ahorro con la falta de ambición. A mis 58 años, he aprendido que el dinero hace mucho ruido cuando se busca, pero es absolutamente silencioso cuando ya se tiene. Lo que sí me dolió, o más bien lo que terminó por abrirme los ojos, no fue el insulto en sí, sino la cara de desprecio de Elena mientras lo escupía. Esa mueca de asco, como si yo fuera un estorbo en su camino hacia la buena vida. Estábamos en la terraza de su casa, una propiedad que su madre, doña Aurora, presumía como si fuera un palacio de Versalles en medio de la ciudad, aunque las humedades en las paredes y las deudas de servicios dijeran lo contrario. La cena consistía en lo de siempre, reproches servidos en bandeja de plata. «Es que no te entiendo, Mauricio», dijo Elena, dejando caer el tenedor con un estrépito calculado sobre el plato de cerámica. «Mi madre necesita esa operación estética, y tú tienes guardado ese dinero, en una cuenta que no toca a nadie. ¿Para qué lo quieres? ¿Para que te entierren con él? Eres un miserable de verdad. Un muerto de hambre que se cree rico por no gastar». Yo permanecí en silencio, cortando un trozo de carne con la precisión de quien no tiene prisa. No es que fuera pobre, es que era libre. Durante 3 años, mientras ellas me veían llegar a casa con la ropa de trabajo y manejar un coche de hace 10 años, yo estaba construyendo un imperio de logística desde una oficina pequeña y sin ventanas. Había invertido cada centavo, cada gota de sudor y cada noche de insomnio en soluciones globales M&R. Pero para Elena y su madre, yo solo era el novio aburrido, que no las llevaba de viaje a Europa, ni les compraba bolsos de diseñador. «Hija, déjalo», intervino doña Aurora, con esa voz meliflua y cargada de veneno que usaba para manipular. «Mauricio nació para ser un empleado, para contar las monedas antes de pagar el pan. No entiende lo que es el estilo de vida de una familia como la nuestra. Él es un princeso, que cuida su monedero más que a su mujer». Me miraron las dos. Esperaban una reacción, un grito, una disculpa o, mejor aún, que sacara la chequera para comprar su silencio y su aprobación. Pero yo solo bebí un sorbo de agua. Las observaba como un entomólogo mira a 2 especímenes bajo el microscopio. Doña Aurora vivía de una gloria pasada, de un apellido que ya no significaba nada en el registro de la propiedad, y de una casa que estaba a punto de ser rematada por el banco, debido a años de hipotecas impagas para mantener una apariencia de lujo. «Elena», dije con voz pausada, manteniendo el contacto visual, «ya te expliqué que ese capital está comprometido. No es dinero para caprichos, ni para cirugías innecesarias de tu madre. Es el fruto de mi esfuerzo, y tiene un propósito». «Tu propósito es ser un tacaño», gritó ella, levantándose de la mesa. «Me das vergüenza. Mis amigas salen con hombres que las consienten, que tienen visión. Tú solo tienes facturas y ahorros de viejo. Si no vas a ayudar a mi madre con los 200,000 pesos que necesita, no sé qué haces aquí. Vete a tu departamentito de soltero, y quédate con tu miseria». Fue en ese momento, cuando la humillación alcanzó su punto máximo. Elena tomó mi chaqueta, y la lanzó hacia la puerta. Doña Aurora sonreía con suficiencia, convencida de que yo regresaría rogando perdón al día siguiente, como siempre ocurría con los hombres que habían pasado por sus vidas. Lo que ellas no sabían era que esa misma mañana, a las 9 de la mañana, yo había firmado los documentos finales, en la notaría 14. No solo había consolidado la expansión de mi empresa, sino que, a través de una sociedad de inversión, que manejaba mis activos inmobiliarios, acababa de adquirir una cartera de hipotecas vencidas. Entre ellas la más jugosa y significativa, la de la casa donde estaba parado. Me levanté con la dignidad que solo da el saberse dueño de la situación. No me alteré, no levanté la voz. «Tienes razón, Elena», dije, recogiéndome la chaqueta. «Quizás no pertenezco a este estilo de vida». «Exacto, lárgate, miserable», escupió doña Aurora desde su silla. «Y no vuelvas hasta que aprendas a tratar a unas damas como nosotras. Esta casa es demasiado para alguien tan pequeño como tú». Caminé hacia la salida, sintiendo el peso de las llaves en mi bolsillo, no las de mi coche viejo, sino las de mi nueva realidad. Antes de cerrar la puerta, me detuve y miré por última vez el candelabro de cristal de la entrada, ese que tanto presumían, y que, técnicamente, ahora me pertenecía a mí, junto con cada ladrillo y cada grieta de esa fachada pretenciosa. «Disfruten la noche», murmuré para mis adentros, «porque el amanecer va a ser muy frío para ustedes». Subí a mi coche, y me quedé un momento en silencio, mirando la mansión a través del retrovisor. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi abogado. «Confirmado, Mauricio. El desalojo por falta de pago ya está procesado.
El banco cedió todos los derechos a tu corporativo. Eres el dueño legal absoluto. ¿Cuándo quieres que enviemos la notificación? Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, dibujó mi rostro. El miserable acababa de comprar el techo sobre sus cabezas, pero no iba a decirles nada todavía. Quería que saborearan su arrogancia unos días más. Quería que se sintieran poderosas mientras empacaban las maletas de un viaje que nunca harían. La pieza de información que ellas ignoraban era letal. En menos de 72 horas, un actuario llamaría a esa misma puerta para informarles que la casa ya no era suya, y que el nuevo propietario no tenía la más mínima intención de renovarles el contrato, ni mucho menos de perdonarles las deudas. Encendí el motor y me alejé por la calle oscura. El juego apenas comenzaba, y yo tenía todas las cartas. Pasé las siguientes 48 horas en mi oficina, ese búnker de cristal y concreto, que ellas despreciaban porque no olía a lujo. Desde ahí, el mundo se ve distinto. Cuando tienes el control de los números, el drama emocional de los demás se vuelve simplemente ruido blanco. Mi abogado, el licenciado Valenzuela, un hombre tan metódico como yo, entró con una carpeta de piel negra y una expresión que rozaba la admiración profesional. Todo está en orden, Mauricio, dijo, dejando los documentos sobre mi escritorio de roble. La cesión de derechos litigiosos de la propiedad de doña Aurora es total. El banco ya recibió el pago de la sociedad Inversiones Argentum. Ellas no tienen la menor idea de que el beneficiario final de esa sociedad eres tú. Legalmente, eres el dueño de cada centímetro de ese terreno, incluyendo los muebles que dejaron en garantía. Perfecto, Valenzuela. No quiero que se filtre mi nombre todavía. Quiero que la notificación llegue a nombre de la corporación. Que sientan el frío de una entidad corporativa, antes de verle la cara al miserable, que echaron de su casa. Mientras revisaba las firmas, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era Elena. 3 llamadas perdidas, y un mensaje de texto que destilaba esa mezcla de manipulación y soberbia que antes me cegaba, pero que ahora me resultaba fascinante por su estupidez. Mauricio, mi madre está muy alterada. Dice que no has llamado para disculparte. Si quieres que lo nuestro funcione, necesito que vengas hoy con el cheque de los 200,000 pesos. Es lo mínimo que puedes hacer después de cómo te portaste. No seas tan orgulloso, el dinero va y viene, pero nuestra familia es lo que importa. Nuestra familia, decía ella. Para Elena, la palabra familia era un sinónimo de cajero automático con piernas. No respondí. En lugar de eso, recordé por qué había llegado a este punto. Hace un año, cuando mi empresa apenas despegaba, tuve una crisis de flujo de efectivo. Le pedí a Elena que si podía apoyarme con un préstamo pequeño de unos ahorros que ella tenía de una herencia lejana. Su respuesta fue una carcajada que todavía me escocía en el pecho. ¿Yo? ¿Darte mi dinero para tú, negocito de cajas y camiones? Ay, Mauricio, zapatero a tus zapatos. Si no te alcanza para ser empresario, búscate un empleo de verdad, y no me molestes con tus pobrezas. Ese día entendí que yo no era su compañero, sino su plan de retiro, y doña Aurora era la arquitecta de esa mentalidad. Ella le había enseñado a su hija que los hombres somos herramientas, se usan mientras funcionan, y se desechan cuando se desgastan. Licenciado, le dije a Valenzuela sin despegar la vista del mensaje, quiero que el actuario se presente mañana a las 10 de la mañana. Es la hora en la que doña Aurora desayuna en la terraza con sus amigas del club de costura. Quiero que el golpe sea público, que la humillación que ellas tanto disfrutan repartir, les sea devuelta con intereses. Entendido. Se les notificará el desalojo preventivo, y se les dará un plazo de 5 días hábiles para liquidar la deuda total del remate, cosa que sabemos que no pueden hacer, o entregar las llaves. Esa tarde, decidí jugar un poco. Fui a una de las joyerías más exclusivas de la ciudad, no para comprar un anillo de compromiso, sino para comprarme un reloj que marcara el inicio de mi nueva vida. Salí de la tienda con un cronógrafo de oro blanco, que pesaba lo justo en mi muñeca. Justo en ese momento, vi el coche de Elena estacionado en doble fila frente a una boutique de lujo. Ella bajaba, luciendo unos lentes oscuros, y ese aire de superioridad que le daba gastar el dinero que no tenía. Me vio. Sus ojos se iluminaron, no por amor, sino por la expectativa de la rendición. Vaya, hasta que te dejas ver, dijo, acercándose y mirando mi ropa de trabajo con desdén. Supongo que vienes a buscarme para ir al banco. ¿Qué es eso que traes en la muñeca? ¿Una imitación? Es un reloj, Elena. Marca el tiempo. Y el tuyo se está acabando. Respondí con una calma que la descolocó. No seas ridículo. Mi madre ya organizó una cena mañana para celebrar su operación. Espero que lleves el dinero.
Ya basta de este jueguito de hacerte el importante. Eres un hombre gris, Mauricio. Acéptalo. Sin nosotras, no eres nadie en la sociedad de este país. Mañana a las 10 de la mañana, Elena. Vas a entender quién es quién en esta historia. Dile a tu madre que se ponga sus mejores galas. Va a recibir una visita muy especial. ¿Ah, sí? ¿Vas a ir tú con flores y el cheque? Se burló, soltando una risita estridente. Más te vale. Porque si no, esta es la última vez que me ves. Te lo aseguro, dije, cerrando la puerta de mi coche. Será una mañana que ninguna de las dos podrá olvidar. Regresé a mi departamento, un espacio minimalista, que ellas llamaban celda de monje, pero que para mí era el centro de comando de mi libertad. Serví un whisky de malta pura, y me senté a mirar los planos de la casa de doña Aurora. No pensaba vivir ahí, era una casa vieja, y llena de malas vibras. Pensaba demolerla, convertirla en un centro de distribución para mi empresa. Ver las excavadoras tirando abajo las paredes donde tanto me insultaron, sería la catarsis final. El plan estaba en marcha. La trampa, aunque ellas no lo vieran, ya se había cerrado sobre sus cuellos de perlas falsas. Me fui a dormir con la tranquilidad de un hombre que ha esperado años por este momento. Mañana, el miserable, dejaría de ser invisible. A las 10 de la mañana del día siguiente, el sol caía con una intensidad implacable sobre la ciudad. Me estacioné a una cuadra de la casa, oculto tras los vidrios polarizados de mi camioneta. Desde ahí, tenía una vista privilegiada de la terraza. Tal como predije, doña Aurora estaba en su apogeo. Había sacado el mantel de lino bordado, y servía café en tazas de porcelana a 3 de sus amigas, esas mujeres que vivían de los mismos humos de alcurnia que ella. Elena estaba sentada a su lado, revisando su teléfono con impaciencia, seguramente esperando mi mensaje de sumisión. Me sentí extrañamente tranquilo, no había rastro de nerviosismo, solo una satisfacción fría y calculada. Era el momento de dejar que el peso de la realidad cayera sobre sus cabezas. Un sedán gris se detuvo frente a la entrada. De él bajó el licenciado Valenzuela, acompañado por un actuario del juzgado, un hombre con un maletín desgastado, y una expresión de, esto es solo un trámite más. Los vi caminar hacia la reja, y tocar el timbre con insistencia. Desde mi posición, vi cómo doña Aurora fruncía el ceño, se levantó con esa elegancia fingida, ajustándose el collar de perlas, y caminó hacia la entrada. Elena la siguió, probablemente pensando que era un servicio de mensajería, con algún regalo, que yo había enviado para reconciliarme. ¿Sí? ¿A quién buscan? Escuché la voz de Aurora, incluso a la distancia, cargada de esa prepotencia que usaba con el servicio. Buenos días, ¿la señora Aurora Montes de Oca? Preguntó el actuario. Ella habla. ¿Qué se le ofrece? Estoy en medio de una reunión importante. Señora, vengo a notificarle el juicio ejecutivo mercantil, promovido por Inversiones Argentum. Aquí tengo la orden de notificación, de adjudicación de la propiedad, y el requerimiento de entrega del inmueble por falta de pago de la hipoteca vencida. El silencio que siguió fue absoluto. Las amigas de Aurora, en la terraza, se asomaron con una curiosidad morbosa. Elena le arrebató los papeles al actuario, leyéndolos con una velocidad frenética. Su rostro, siempre tan cuidado y maquillado, empezó a perder el color, tornándose de un gris cenizo. «¡Esto es un error!», gritó Elena, su voz rompiéndose. «Esta casa es nuestra. Mi padre la dejó pagada. Ese banco no tiene derecho». Señorita, intervino Valenzuela, con una calma profesional que me hizo sonreír. Su madre firmó 3 reestructuraciones de deuda en los últimos 5 años. La última hipoteca no ha recibido un solo pago en 18 meses. La propiedad fue rematada y adquirida legalmente por mis clientes. Tienen 5 días para desalojar voluntariamente, o se procederá al uso de la fuerza pública. Fue entonces cuando mi teléfono empezó a arder. Elena me llamaba. 1, 2, 3 veces. No contesté. Quería que la desesperación se cocinara a fuego lento. Quería que sintiera el vacío en el estómago que yo sentí cuando me llamó miserable frente a su madre. Finalmente decidí aparecer. Avancé con la camioneta y me estacioné justo detrás del coche del actuario. Bajé con parsimonia, ajustándome el reloj de oro blanco que brillaba bajo el sol. «¡Mauricio!», gritó Elena al verme, corriendo hacia la reja como si yo fuera su tabla de salvación. «¡Qué bueno que llegas! Unos estafadores están aquí diciendo que nos van a quitar la casa. Diles quién eres. Saca el dinero, paga lo que sea, pero quítalos de aquí. Mi madre se va a desmayar». Caminé hacia ellas. Doña Aurora me miraba con una mezcla de horror y esperanza. Por primera vez en su vida, no me miraba hacia abajo. «Buenos días, Aurora». Elena, dije, saludando con un leve movimiento de cabeza al licenciado Valenzuela.
quien me devolvió el gesto con una formalidad impecable. Mauricio, por favor, suplicó Aurora, tomándome del brazo con manos temblorosas. Estos hombres son unos groseros. Dicen que una empresa compró mi casa. Préstame el dinero. Te lo pagaré, lo juro. Te daré lo que quieras, hasta te dejaré casarte con Elena de inmediato. La miré a los ojos. No había rastro de la mujer altanera de hace 2 noches. Solo había una anciana asustada, que intentaba vender a su hija por un techo. Lo siento mucho, Aurora, dije, retirando suavemente su mano de mi brazo. Pero temo que el dinero que tengo guardado es para propósitos específicos, ¿recuerdas? Mis ahorros de viejo tacaño no están disponibles para cubrir las deudas de quienes se creen por encima de los demás. No seas así, chilló Elena, las lágrimas ya arruinando su rímel caro. Es mi casa, es nuestra vida. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Ayúdanos. Elena, hace 2 días me echaste de aquí llamándome princeso y muerto de hambre. Me dijiste que esta casa era demasiado para alguien tan pequeño como yo. Y tenías razón, esta casa es demasiado. Y incluso para ustedes. Me acerqué a Valenzuela y tomé uno de los documentos que el actuario tenía en la mano. Lo firmé como testigo de la notificación, usando mi propia pluma de plata. Señor Valenzuela, dije en voz alta para que todos escucharan, incluyendo a las amigas de la terraza, proceda con todo el peso de la ley. Si en 5 días no han salido, traiga las mudanzas y cambie las cerraduras. No quiero retrasos en mi proyecto de demolición. Elena se quedó petrificada. Sus ojos se abrieron tanto que creí que se le saldrían. ¿Tu proyecto de demolición? Susurró, con la voz apenas audible. Así es. El nuevo dueño de la propiedad tiene planes muy diferentes para este terreno. Resulta que el negocito de cajas y camiones necesita un patio de maniobras, y este lugar es perfecto. Me di la vuelta para regresar a mi vehículo. La trampa no solo estaba puesta, se había cerrado con un estallido ensordecedor. Ellas se quedaron allí, bajo el sol, sosteniendo papeles de desalojo, mientras el mundo de cristal que habían construido se hacía añicos a sus pies. El miserable acababa de darles su primera lección de economía real. Pasaron 3 días antes de que se atrevieran a presentarse en mi oficina. Sabía que vendrían. La desesperación tiene un olor particular, y Elena lo despedía por cada poro, cuando irrumpió en la recepción de Soluciones Globales M&R. Ya no lucía como la princesa de sociedad que me despreciaba. El cabello lo traía recogido deprisa, y sus ojos estaban hinchados de tanto buscar soluciones que no existían. Mi secretaria, una mujer eficiente que sabía exactamente quién era quién, me avisó por el intercomunicador. Señor Mauricio, la señorita Elena y su madre están aquí. Dicen que no se irán hasta que las reciba. Déjalas pasar, Sandra. Pero solo a ellas. No quiero interrupciones. Se abrió la puerta de mi despacho y entraron. Doña Aurora caminaba con una fragilidad nueva, apoyada en el brazo de su hija. Se quedaron de pie frente a mi escritorio de roble, observando las pantallas que mostraban el movimiento de mi flota de camiones por todo el país y las gráficas de rendimiento financiero. Por primera vez, estaban viendo el tamaño real del muerto de hambre. Mauricio, comenzó Elena, tratando de recuperar ese tono de voz dulce que solía usar para pedirme favores. Hemos estado pensando mucho. Mi madre y yo estamos muy arrepentidas por lo que pasó la otra noche. El estrés de las deudas nos tiene mal. No quisimos decir esas cosas. Las palabras son como las balas, Elena. Respondí sin levantarme de mi silla. Una vez que salen, no importa si te arrepientes, el daño ya está hecho. Pero supongo que no vinieron aquí para hablar de semántica. Doña Aurora dio un paso adelante, apretando su bolso contra su pecho. Mauricio, hijo. Fuimos con los abogados de Inversiones Argentum, les suplicamos una prórroga, pero nos dijeron que ellos no toman las decisiones. Que el dueño de la corporación dio órdenes estrictas de no negociar. Por favor, tú que tienes tus contactos, tú que ahora vemos que eres un hombre de éxito, habla con ellos. Diles que somos gente de bien. Me permití una pequeña risa, seca y carente de humor. ¿Gente de bien? ¿Como cuando me llamaron princeso por no regalarles el dinero que gané trabajando 12 horas al día? ¿O como cuando me echaron de su casa como si fuera un perro sarnoso? Fue un error, chilló Elena, acercándose al escritorio e intentando poner su mano sobre la mía. Su perfume, antes embriagador, ahora me resultaba empalagoso. Mauricio, mírame. Yo te quiero. Podemos empezar de nuevo. Si tú compras la deuda de la casa, yo prometo que todo será diferente. Podemos vivir ahí juntos, como dueños.
Tú podrías ser el señor de la casa. La miré con una mezcla de lástima y asco. Intentaba venderme una fantasía que ella misma había destruido. Se estaba ofreciendo como trofeo a cambio de una escritura. Es curioso que menciones eso, Elena. Hablar con el dueño de la corporación. ¿Realmente quieren saber quién es? Sí, por favor, suplicó Aurora. Si es un hombre de negocios, entenderá razones. Debe tener un precio. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta roja. La deslicé sobre la madera pulida hasta que quedó frente a ellas. Miren la última página. El acta constitutiva de Inversiones Argentum y el poder notarial de dominio. Elena tomó el documento con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas legales, buscando un nombre extranjero o el de algún banco transnacional, pero se detuvieron en seco. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Le pasó el papel a su madre, cuya reacción fue aún más dramática. Tuvo que sostenerse de la silla para no caer. Mauricio R. Martínez, susurró Aurora, con la voz quebrada. ¿Tú eres Inversiones Argentum? Yo soy el dueño absoluto de esa empresa. Y por extensión, soy el dueño de tu casa, de tus muebles y del suelo que pisas, Aurora. El miserable al que no querías sentado a tu mesa, es el mismo que firmó tu orden de desalojo. El silencio que inundó la oficina fue denso, casi sólido. Podía ver cómo sus cerebros intentaban procesar la magnitud de su error. Habían despreciado al rey mientras estaba disfrazado de mendigo, y ahora que el rey se había quitado la máscara, ellas estaban desnudas ante su propia arrogancia. Entonces, Pri, ¿todo fue una trampa?, preguntó Elena, su voz llena de veneno y miedo. ¿Nos enamoraste y te quedaste con nosotros solo para hacernos esto? No, Elena, yo te amaba de verdad. Estaba dispuesto a construir una vida contigo. Lo que hice fue observar en silencio, mientras ustedes me mostraban quiénes eran realmente. Compré esa deuda para salvar la casa originalmente, como una sorpresa para nuestro futuro, pero la noche en que me humillaron, la noche en que doña Aurora se burló de mi esfuerzo, y tú me lanzaste mi chaqueta a la calle. Ese día la sorpresa cambió de propósito. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. Ese día decidí que no merecían mi protección, merecían mi justicia. «¡No puedes hacernos esto!», gritó Aurora, recuperando un poco de su vieja rabia. «Soy una mujer mayor, tengo una posición, te demandaré». «¿Con qué dinero, Aurora?», me giré, fulminándola con la mirada. ¿Con los 200,000 pesos que no tienes para tu cirugía? ¿O con los ahorros que Elena se gastó en ropa, para aparentar una riqueza que no poseen? Tienen 48 horas para salir. Si queda un solo alfiler de ustedes en esa propiedad después del viernes, será donado a la caridad. Elena se desplomó en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Ya no había rastro de la mujer altiva. Solo quedaba la realidad de una interesada que había perdido su mejor apuesta. «Váyanse», dije con voz gélida. «Tengo una empresa que dirigir, y ustedes ya me han quitado demasiado tiempo». Salieron de mi oficina sin decir una palabra más. Sus pasos, antes seguros y resonantes, ahora se arrastraban por la alfombra. Mientras la puerta se cerraba, me senté de nuevo y tomé mi teléfono. «Valenzuela, prepárate. Mañana quiero a los ingenieros en la propiedad. Vamos a empezar a marcar los puntos de demolición. Quiero que ellas vean las máquinas llegar, antes de que terminen de empacar». La satisfacción que sentí no era odio, era la paz de quien finalmente ha puesto cada pieza en su lugar correcto. El tablero era mío. El viernes por la mañana, el aire se sentía distinto. No era el frío habitual de la ciudad, sino esa calma densa que precede a una tormenta definitiva. Me estacioné frente a la que fuera la mansión de doña Aurora a las 8 en punto. Esta vez no vine solo. 2 camiones de mudanza, 3 patrullas de la policía estatal para garantizar el orden y, lo más importante, una enorme retroexcavadora amarilla con el logo de mi constructora, estaban alineadas a lo largo de la acera. Los vecinos, esos mismos que Aurora siempre trató con desprecio, empezaron a salir a sus balcones. El espectáculo del siglo estaba a punto de comenzar. Bajé de mi camioneta con un casco blanco de ingeniero en la mano, y mi carpeta de propiedad. El licenciado Valenzuela ya estaba ahí, verificando los sellos de clausura con el actuario. «Es hora, Mauricio», dijo Valenzuela. El plazo venció a las 7:59 de la mañana. Caminamos hacia la puerta principal. Antes de que pudiéramos tocar, la puerta se abrió de golpe. Elena salió como una furia, con el cabello desordenado y vistiendo una bata de seda que gritaba decadencia. Detrás de ella, Aurora lloraba dramáticamente, sosteniéndose del marco de la puerta como si fuera una mártir de una tragedia griega. «¡Eres un monstruo!», gritó Elena,
señalándome frente a los oficiales y los vecinos. «Mírenlo. Este es el hombre que decía amarme. Nos está echando a la calle como si fuéramos basura. Es un abusador». Me mantuve impasible. Dejé que gritara, que hiciera su escena. Sabía que cada insulto que lanzaba era un clavo más en el ataúd de su reputación. «Señorita», dijo el oficial al mando, con voz firme, «el señor Martínez tiene una orden judicial firme. Ustedes fueron notificadas hace días. Por favor, retírense del inmueble de manera pacífica, o tendremos que proceder al arresto por desacato». «No me voy a mover», chilló Aurora, sentándose en un sillón Luis XV que estaba en el recibidor. «Tendrán que sacarme muerta de aquí. Esta es mi casa». Miré mi reloj. Eran las 8:15 de la mañana. Hice una señal al operario de la retroexcavadora. El motor de la máquina rugió, soltando una bocanada de humo negro que inundó el jardín perfectamente cuidado de las Montes de Oca. El sonido del metal chocando contra el pavimento mientras la máquina se posicionaba hizo que las ventanas vibraran. «Aurora», dije, entrando 2 pasos en la casa, lo suficiente para que solo ellas me escucharan, «no te vas a morir aquí, pero sí vas a ver cómo cae cada pared que sostuviste con mentiras. Tienes 10 minutos para sacar tus joyas auténticas si es que te queda alguna, y tus medicinas. El resto se queda para los escombros». «Mauricio, por favor». Elena cambió de táctica al ver la enorme garra mecánica elevarse hacia el balcón de su recámara. «No lo hagas. Podemos negociar. Te daré lo que quieras. Te firmaré lo que necesites. Pero no destruyas la casa. Es todo lo que tenemos». «Eso es lo que nunca entendiste, Elena». Respondí con una frialdad que la hizo retroceder. «Para ti, esto era todo. Para mí, esto es solo un terreno que estorba mi crecimiento. Ustedes valoran las paredes. Yo valoro el honor. Y como ustedes no tienen ninguno, no necesitan paredes». Los oficiales finalmente perdieron la paciencia. Tomaron a Aurora de los brazos. Ella empezó a gritar insultos irreproducibles, llamándome desde muerto de hambre hasta animal sin clase. Elena intentó abofetearme mientras la sacaban, pero simplemente me hice a un lado, dejando que tropezara con su propio orgullo. La sacaron a la banqueta, frente a todas las personas que alguna vez despreciaron. Ahí estaban, doña Aurora en pantuflas y Elena con su bata de seda, rodeadas de maletas mal cerradas de donde asomaban vestidos de diseñador, que ya no tenían dónde colgar. «¡Adelante!», le grité al operador. El primer golpe de la retroexcavadora fue seco y brutal. La garra de acero se hundió en el balcón de la recámara principal, esa donde Elena se pasaba horas arreglándose para salir a gastar mi dinero. El estruendo del concreto rompiéndose y el vidrio estallando fue música para mis oídos. Vi a Aurora desplomarse en la acera, cubriéndose los ojos mientras el polvo blanco de los ladrillos cubría su ropa cara. Elena gritaba, pero su voz era ahogada por el rugido de la máquina. Los vecinos empezaron a murmurar, algunos incluso grababan con sus teléfonos. La verdad estaba ahí, expuesta. La gran familia Montes de Oca no era más que una fachada que se desmoronaba ante la voluntad de un hombre que se cansó de ser humillado. Me acerqué a ellas una última vez mientras los escombros caían. «¿Saben qué es lo que más me satisface?», les dije, ajustándome el casco, «que mientras ustedes lloran por un montón de piedras, yo estoy pensando en el almacén moderno que construiré aquí. El mundo sigue girando para los que trabajan, y se detiene para las que viven de los demás». «Te odio», escupió Elena, con el rostro manchado de polvo y lágrimas. «Eres un miserable». Esa palabra ya no me duele, Elena. Porque hoy, el miserable, es el dueño del tablero, y tú eres solo una pieza que acaba de ser eliminada del juego. Caminé hacia mi camioneta sin mirar atrás. El estruendo de la casa cayendo era el sonido de mi liberación. Ya no había deudas emocionales, no había manipulación, no había suegras venenosas. Solo quedaba el terreno limpio para empezar de nuevo. Han pasado 6 meses desde que el polvo de los ladrillos de aquella vieja mansión se asentó por completo. Hoy, donde antes se levantaba una fachada llena de grietas y orgullo falso, se erige una nave logística de acero y concreto pulido. Es una estructura eficiente, moderna y sobre todo honesta. Aquí no hay espacio para apariencias. Hay espacio para el trabajo, para el movimiento y para el futuro. Me encuentro en mi nueva oficina, situada en el segundo nivel de la bodega. Es una oficina de cristal que me permite ver toda la operación. Observo mis camiones entrar y salir, cargados de progreso, y me doy cuenta de que la verdadera justicia no es un rayo que cae del cielo, sino un edificio que se construye ladrillo a ladrillo, con la paciencia del hombre que sabe esperar. Hace una semana,
El licenciado Valenzuela pasó por aquí para cerrar los últimos detalles legales de la demolición y el cambio de uso de suelo. Me trajo una carpeta, pero esta vez no contenía órdenes de desalojo, sino un informe que no pedí, pero que él, conociendo mi historia, consideró que cerraría el ciclo. Me contó que doña Aurora y Elena terminaron viviendo en un departamento pequeño y húmedo en las afueras de la ciudad. Una zona que ellas solían llamar el basurero, cuando pasábamos cerca en mi coche viejo. Elena intentó buscar a otros de sus antiguos pretendientes, hombres con los que solía coquetear para darme celos, pero se encontró con una realidad amarga. A esos hombres solo les interesaba la mujer que vivía en una mansión y vestía de seda. Sin el brillo del dinero ajeno, Elena se volvió invisible para el mundo de plástico al que tanto anhelaba pertenecer. Me dicen que Aurora pasa los días quejándose con los vecinos de su mala suerte y del hombre cruel que las estafó, todavía aferrada a un collar de perlas que resultó ser de fantasía cuando intentó empeñarlo para pagar la renta. La soberbia es una enfermedad que se alimenta de la memoria, y ellas se están devorando a sí mismas recordando una gloria que nunca fue suya. Yo, por mi parte, no siento odio. El odio es una carga demasiado pesada para un hombre que quiere caminar lejos. Lo que siento es una paz profunda, una satisfacción que nace de la dignidad recuperada. A mis 58 años, muchos pensarían que es tarde para empezar de nuevo, pero se equivocan. Es la edad perfecta, porque ahora tengo la sabiduría para no dejar que nadie vuelva a pisotear mi esfuerzo, bajo la excusa del amor o la familia. A veces, por las tardes, bajo al patio de maniobras y hablo con mis choferes. Ellos me ven como lo que soy, uno de ellos que logró levantar un imperio con las manos sucias y la mente clara. No me llaman señor por miedo, sino por respeto al hombre que conoce el valor de un centavo y el peso de una palabra. La lección que la vida me dio, y que yo les devolví a ellas con creces, es simple. El dinero puede comprar una casa, pero no puede comprar la clase. La verdadera riqueza no está en lo que presumes en una mesa de sociedad, sino en lo que eres capaz de construir cuando todos te dan la espalda. Aquella noche que Elena me llamó miserable, me hizo el favor más grande de mi vida. Me liberó del peso de su ambición y me obligó a demostrarme a mí mismo quién era el verdadero dueño del tablero. Hoy, mientras el sol se pone tras el logo de Soluciones Globales M&R, entiendo que la justicia kármica no es solo ver caer al enemigo. Es levantarse uno mismo tan alto que sus insultos ya no puedan alcanzarte. Mi nuevo negocio no solo compró su casa, compró mi libertad. Y mientras ellas siguen atrapadas en el pasado, contando las monedas que antes despreciaban, yo sigo adelante. Porque un hombre trabajador puede perder una casa, pero nunca pierde su capacidad de volver a ser el dueño del mundo. Al final del día, el silencio de mi oficina es el trofeo más valioso que poseo. Es un silencio que no le debe nada a nadie. Un silencio que suena a victoria absoluta. Porque en este juego llamado vida, los tacaños como yo, no guardamos solo dinero. Guardamos el honor necesario para saber cuándo es el momento de recoger la mesa y dejar a los invitados interesados en la calle, bajo la lluvia de su propia arrogancia. La historia de las Montes de Oca terminó en escombros. La mía apenas está empezando su mejor capítulo.